Bueno, vamos a iniciar, hermanos, vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche, un día más que nos regalas. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y para que sea de bendición, Padre, para nuestras vidas y para los demás. Pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, ayudándonos. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, apagan sus micrófonos, por favor. Vamos a poner aquí. Ok. Vamos a comenzar con un video. Posiblemente salgan algún par de anuncios porque está directo del YouTube. Nada me da tanta confianza como darle a mi familia un pollo de una marca que me deja saberlo todo. Y Pollos Tip Top. Hola hermanos, en el día de hoy quiero traer otro consejo a la hora de predicar, otro consejo sobre cómo preparar un sermón. Nosotros debemos entender que cuando vamos a predicar, cuando preparamos un sermón, no queremos dar a las personas nuestra opinión de un texto. Es decir, nosotros no queremos leer un texto y decirle a la gente, a mí aquí el Señor me dice esto. Prácticamente es lo que muchas personas hacen en el púlpito. Abren la Biblia, leen un pasaje y empiezan a hablar de lo que ellos creen sobre ese pasaje. Pero el trabajo del buen predicador, predicadores hay muchos, pero tenemos que buscar ser buenos predicadores. Y cuando me refiero a buenos predicadores, me refiero a predicadores fieles de la palabra del Señor. El trabajo del buen predicador es averiguar qué quiere decir el Señor. No qué me dice a mí o qué pienso yo, sino qué está diciendo el Señor a su pueblo en ese texto. Y por eso es importante que hablemos de un tema que todos los predicadores deben saber, que deben estudiar y que deben comprender a la hora de preparar sus sermones. Y es el hecho de que tienen que tener en cuenta el contexto. El contexto. No podemos predicar un texto fuera de su contexto, porque si no vamos a cometer graves errores interpretativos. Por ejemplo, nosotros pensemos en el texto, uno de los textos más mal utilizados por las personas. Tenemos Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. ¿Cuántas personas no conocen ese texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay muchos predicadores que se van al púlpito y le dicen, hermano, emprende tus negocios porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermano, ve con fe a hacer ese examen de la universidad porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermano, haz esa inversión en bolsa, arriésgate porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y ese versículo, sacado de su contexto, solamente ha creado un pretexto, el uso de un texto para nuestros propios fines, para nuestras cosas personales, pero lejos de lo que quería transmitir ese texto. Cuando nosotros vemos Filipenses 4:13, lo primero que tenemos que entender es que por encima y por debajo hay otros versículos. Hay otros versículos. Filipenses 4:13 no está solo, hace parte de un capítulo, Y yo debo entender, ahí no se ve, lo voy a poner aquí, de un capítulo. Y yo debo entender de qué está hablando el capítulo.
¿Dónde está Pablo cuando está escribiendo eso? ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿En qué se está enfocando Pablo? Pero no solo tengo un capítulo, el capítulo es como el contexto más inmediato. Yo tengo que leer los versículos de encima y los siguientes para entender dentro de dónde está mi versículo o mi texto. Pero no solo tengo un capítulo, sino que además tengo un libro. Tengo un libro. Mi versículo pertenece a un capítulo y ese capítulo pertenece a un libro de la Biblia, es decir, pertenece a Filipenses. Filipenses 4:13 está dentro de Filipenses 4, pero al mismo tiempo está dentro de Filipenses. Entonces yo tengo que preguntarme cosas como: ¿cuál es el objetivo de la carta a los filipenses? ¿Cuál es el tema central de la carta a los filipenses? ¿Qué es lo que Pablo ha ido desarrollando hasta llegar a Filipenses 4:13? ¿Qué ha ido diciendo Pablo en Filipenses 1? ¿Qué ha ido diciendo Pablo en Filipenses 2? ¿Qué ha ido diciendo Pablo en Filipenses 3? ¿Cuáles son los puntos centrales de Filipenses para entender yo lo que Pablo quiere decir a los hermanos de Filipos a través de esa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y además de eso, debo entender que Filipenses es parte de la Biblia. Es parte de la Biblia. Y yo no puedo enseñar un versículo que contradiga alguna enseñanza de la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante el contexto? Porque cuando yo leo mi versículo, yo lo analizo a la luz del capítulo inmediato que está el versículo, luego lo analizo a la luz del libro donde está mi versículo, entendiendo el autor, el contexto histórico, qué tipo de tono tiene ese libro, y luego me aseguro de que lo que voy a enseñar dentro de lo que ya he aprendido en el capítulo y el libro no contradiga ningún mensaje de las Escrituras. Y el triunfalismo y el éxito en los negocios no es un mensaje y una doctrina bíblica que podamos sostener con una buena teología bíblica. Entonces, cuando yo entiendo que Filipenses es la carta del gozo, una carta que Pablo escribe desde la prisión, una carta que está llena de textos que llaman a vivir para Cristo y a morir para Cristo, una carta que está llamando a sufrir por causa de Cristo, a sufrir penalidades por causa del Evangelio, a soportar el sufrimiento por causa de Cristo, al estar dispuesto a ser fieles hasta la muerte por causa de Cristo, al soportar las prisiones, a soportar las cadenas y en medio de todas esas aflicciones encontrar gozo en Jesucristo y encontrar gozo en el Evangelio. Es muy probable que entonces cuando yo llego a Filipenses 4:13, todo apunta a que Pablo le está diciendo a las personas lo siguiente: yo he soportado las cadenas, he soportado los insultos, he soportado las prisiones, he soportado la persecución, he soportado el rechazo de muchas personas y personas que han intentado poner más dolor sobre mis hombros, y todo lo he soportado en Cristo que me fortalece, porque Cristo es mi gozo, porque Cristo es mi roca, porque Cristo es mi fortaleza. Y todo lo he podido en Cristo. Mi gozo en Cristo y mi confianza en Cristo y mi fidelidad a Cristo y mi amor por Cristo es mayor que mis aflicciones. Y todas las aflicciones las he podido soportar en Cristo que me fortalece. Ahora pasamos entonces de un mensaje triunfalista como el que da el Evangelio de la prosperidad y el éxito a un mensaje bíblico. Y tú podrás pensar: pero yo quiero usar ese texto como yo quiera. Puedes hacerlo, pero no es correcto. Nuestro deber como predicadores no es decir a la gente: esto es lo que yo pienso. El mayor error es preguntarle a las personas: ¿qué te dice a ti el Señor con eso? No, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué está queriendo decir el texto? El Señor no ha dejado un versículo para que cada uno lo interprete a su manera. Por eso salen tantas religiones, denominaciones y tantos puntos de vista en muchas cosas tan opuestos, cuando deberíamos seguir lo mismo, porque cada uno empieza a interpretar como quiere. Y nosotros debemos entender que la revelación de Dios, ninguna profecía es de interpretación privada, no es para uno solo, es la palabra de Dios a su pueblo, es la revelación de Dios
para su pueblo. Ese es el mensaje de Dios a la iglesia de Filipos. Y yo tengo que entender lo que Pablo está queriendo decir, usado e inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Filipos, y luego aplicarlo a nuestros hermanos en el presente. Por eso, hermano, quédate con esa palabra, contexto, contexto. No seas vago, no te pongas solo a leer un texto y empezar a hablar de aquí no, estudia el capítulo, estudia los versículos de arriba y de los de abajo, luego estudia el contexto, estudia el libro y luego asegúrate de que no contradice ninguna doctrina bíblica, porque la Biblia no se contradice. Nosotros a veces podemos ser limitados y no entender algunas cosas, pero la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios, inerrante, suficiente, autoritativa, poderosa, perfecta, justa, buena, santa, y esa es la Escritura y debemos ir a ella con cuidado. Cuando nosotros vayamos dando todos los consejos para la predicación, ustedes van a estar allí pensando, entonces preparar un sermón da mucho trabajo. Bienvenidos. Eso es lo que debe ser. Por eso los predicadores de toda la vida se pasaban horas entre la Biblia, la oración, el estudio, y los predicadores de hoy están todo el día de paseo, de comida, de cafés, de todo, y luego llegan el domingo y lo peor, que algunos hacen así, hermanos, vamos a ver qué quiere Dios. No, el Señor hable aquí y bueno, pues y no se preparan nada y dicen que lo hacen guiados por el Espíritu. Hermanos, y por eso está la iglesia llena de herejías, llena de mentiras, porque ya no hay celo por la palabra de Dios, ya no hay temor cuando vamos a hablar de la palabra de Dios. La Biblia dice, ay de aquel que habla en mi nombre sin yo haber hablado. Y si yo voy a la iglesia y le digo, aquí el Señor dice, y Dios no dice eso, ay de mí. ¡Ay de mí! El que le ponga o le quite a la palabra, el que cambie el evangelio, es anatema, es maldito por Dios. Se ha perdido ese temor. ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Así que es importante el estudio del contexto. Es importante para entender el texto. Un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto. Y hoy la iglesia, empezando por Filipenses 4:13, está lleno de frases que decimos que son antibíblicas y parten de haber sacado un texto de su contexto. Así que yo les llamo a estudiar las Escrituras, a analizar las Escrituras. Pero pastor, ¿me voy a tirar 20 horas en hacer un sermón de 3 versículos? Sí, pero lo vas a dar fielmente, con seguridad, con la certeza de que le pasas a la iglesia en la que sirves el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, estudien el contexto, analicen el contexto histórico, gramatical, empezando, como hemos dicho, por los versículos de alrededor, por el capítulo, por el libro y luego echando un vistazo al contexto general de las Escrituras en base a una buena teología bíblica. Espero que a través de estos consejos vayamos mejorando juntos. Yo también tengo mucho que mejorar y mucho que aprender, pero vayamos mejorando juntos en la preparación de nuestros sermones. La iglesia del Señor es su pueblo redimido y deben ser alimentados con el buen pasto de la palabra del Señor. No podemos darle cualquier cosa a la iglesia. Que Dios nos ayude a alimentar a la iglesia del Señor con palabra de Dios. Ok, hermanos, quisiera escuchar comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Me gustaría escuchar. Pueden poner su micrófono libre y hablamos. A mi hermano Gerardo ya lo tiene abierto, entonces me imagino que... Amén, amén. Pastor, qué clase de enseñanza dio ese muchacho ahí. ¿Verdad? Creo que sí, bueno, usted lo ha venido diciendo, nos ha venido enseñando lo mismo que él habló ahorita, ¿verdad? Que no podemos dar hablar de algo sin saber, ¿verdad? El trasfondo del texto que se lee. Mire que le voy a decir algo
de que yo hace 10 o 12 años yo abrí mi compañía de trabajo, ¿verdad? Sí. Y erróneamente, le voy a decir así, yo tengo en mi camisa de mi compañía, dice Filipenses 4:13, Sí. y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hice en ignorancia, pero lógico que al transcurso del tiempo vine a entender, pero ahorita pues me vino a memoria pues lo que habló él, ¿verdad? Del versículo. Lo hice en ignorancia pensando como en fuerza, ¿verdad? Que todo lo que, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hice pensando, pues no, cualquier trabajo lo puedo hacer. Cristo es el que está conmigo, Cristo me fortalece. Cristo me da la sabiduría, Cristo me da el entendimiento para hacer las cosas. Bueno, tal vez pueda ser que esté mal y puede ser que esté bien, ¿verdad? Porque Él es el que nos da las habilidades para hacer las cosas. Pero viéndolo así ahora, de este punto de vista que el hermano estaba ahí enseñando, sacamos de contexto los versículos porque no leemos, no nos damos la tarea, como dijo, usted lo ha repetido muchas veces, de que no podemos ser vagos, no nos damos la tarea de leer por qué Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después para que llegara a decir esas palabras? Correcto. Y mire que pues lastimosamente a mí me tocó ahí, pero bueno, gloria a Dios que pues hemos ido aprendiendo y gracias a usted también, ¿verdad? Que nos ha enseñado y pues viendo estos materiales pues se nos aclara más. Pero ahora le doy otro significado ya a lo que dice mi camisa. Ahí se la voy a mandar para que mire. Está bueno. Ahí espera esa foto. Sí, claro que sí. Muy bien. Ahí es lo que me había levantado a buscar la camisa, a ver si la encontraba para que mirara que no era mentira lo que le estoy diciendo. Está bien. Muy bueno. Gracias, mi hermano. ¿Hay alguien más que quiera decir algo, hermanos? Mi hermana Jenny, hermano Cantillano, hermano Danilo. O ya continuamos entonces. Ahí está la hermana Jenny. Sí, ya está lista. A ver, hermana Jenny. Bendiciones, acabo de entrar, pero con lo poquito que escuché, pues el muchacho está joven, pero dio una enseñanza excelente. Sí. La verdad que es solo una confirmación de lo que usted ha venido hablando y de lo que podemos ver, porque podemos leer un capítulo, ¿verdad? Y para poder entender y hacer un buen sermón, y para que podamos entender y escudriñar cuál es la verdadera esencia, yo pienso de que tenemos que saber estudiar todo el contexto, así como estaba hablando el muchacho, y saber en qué tiempo, a qué se refería, a quién se refería, porque la Biblia es explícita y habla en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Amén. Y así como decía el hermano Valdés, así rapidito voy a contarle un testimonio. Mi abuela se murió hace como un año y ella fue la que me crió, porque yo no me crié con mi mamá. Y la verdad me dolió, pero como yo ya estaba en Cristo, yo me sentí bien porque ella fue la que me indujo al camino de Dios. Y yo tengo la certeza de que ella está con el Señor. ¿Por qué? No es por lo que decía, sino por sus obras. Correcto. Fruto. Entonces le digo a mi tía, ella me llama a decirme, no viste a la abuela que murió porque tú te fuiste largo y lo otro. Y de acá, y yo le digo, hay que regocijarnos en el Señor y cobrar algo en el Señor porque la abuela está en un lugar mejor. Le digo, no le estoy diciendo esto porque no me duele, porque sí me duele, porque a uno le duele la partida de su familia, ¿verdad? Pero le digo yo a ella, hay que alegrarse porque me dolía más ver a ella que estaba postrada en una cama, viejita porque se murió de su edad, ¿verdad? Entonces me saca un versículo y me dice la palabra del Señor, me dice,
que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, me dice ella. Y le digo yo, ese versículo no aplica ahí, le digo. No, me dice, eso es lo que pasa, dice. Como tu corazón está lleno de maldad, mire, no tenés ni lástima, dice. Por eso no lloras, me dice. Y es importante uno saber a qué tipo de cosa o a qué situación o a qué prédica o a qué sermón usted va a poner ese versículo, Sí. ¿verdad? Entonces, pues es importante, la verdad es importante, muy importante saber lo que uno va a decir, saber a qué se refiere. Y así como decía el joven, Así es, cuando no entendemos que es un pretexto, la verdad. así es. Muchas gracias, hermana. Por ejemplo, fíjense que estaba pensando, porque alguien puede decir, entonces ustedes invalidan que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no lo invalidamos. La verdad, pero fíjense que además del contexto que Pablo lo está diciendo, también hay otros principios bíblicos en toda la Biblia. Y por ejemplo, si yo le estoy pidiendo algo a Dios, yo le estoy pidiendo un avión y yo digo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él me va a dar un avión. Pero si no es la voluntad de Dios, Él no me lo va a dar. Y lo que yo estoy proclamando de que me lo va a dar porque todo lo puedo en Cristo, está contradiciendo el principio de la voluntad de Dios. Entonces, no solo el contexto de lo que Pablo está hablando, sino que hay que ver otros textos de lo que dice la palabra del Señor, poniéndoles un ejemplo. Si estamos pidiendo algo que vaya en contra de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. Entonces, porque no es que uno invalida, ahora no vamos a andar diciendo, no, ese pasaje no lo creemos. No, ¿cómo no? Si lo creemos. Pero él tiene un contexto de lo que Pablo en su sufrimiento, en otras palabras, daba a entender, bueno, yo no me he ido al mundo en todo esto que me ha pasado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la idea central, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está diciendo. Ok, no sé si hay alguien más, el hermano Danilo, el hermano Cantillano, si van a asistir, el hermano Danilo. Sí, así cuando escuchaba ahí al pastor que hablaba sobre qué es el contexto, ¿verdad? Solo me traía a la memoria dos cosas bien importantes que he leído y que también he escuchado, ¿verdad? De que uno tiene que manejar la palabra de tal manera que viene a ser también la espada del Espíritu. Sí. Y hay alguien que dice que la espada del Espíritu la tenemos que saber agarrar con nuestras manos, ¿verdad? Hay que saber leer, hay que estudiar, hay que memorizar la palabra, hay que meditar en ella y por sobre todas las cosas hay que ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Sí. ¿Verdad? Entonces, manejándola de esa manera, en realidad no pienso que podría ser de gran bendición para nuestra vida y para todas las personas que estén alrededor nuestro, Sí. ¿verdad? Y que estén recibiendo la palabra de parte nuestra. Y por otro lado, me recordaba también algo que había leído, ¿verdad? Acerca de Martín Lutero, ya hace varios años, que Martín Lutero aplicaba esto mismo, ¿verdad? Y sacan a relucir una ilustración de Martín Lutero y el manzano, ¿verdad? Y entonces dice, aquí lo tengo y dice, Lutero dijo que el estudio de la Biblia, de la misma manera que recogía las manzanas del árbol, primero sacudió todo el manzano y cayeron las manzanas más maduras. Eso se refiere al estudio de toda la Biblia. Después se subió al árbol para sacudir cada rama principal
eso es cada libro. Enseguida fue de una rama a otra, eso es capítulos. Y de allí prosiguió a los gajos pequeños. Esos son los versículos y oraciones gramaticales. Al final llegó a mirar debajo de cada hoja. Es el estudio de las palabras para ver si quedaba todavía alguna manzana escondida. ¿Verdad? Eso me trae a memoria esto que escuchamos. Una buena ilustración, sí. Sí. Sí, muy bien, muy interesante. Entonces, lo importante que estamos aprendiendo todos, hermanos, es que debemos de ser responsables a la hora de estudiar la palabra y de dar algo. Entonces, imagínense que hay personas que dicen, yo no necesito estudiar porque la letra mata y el espíritu vivifica. Ya dijimos, ya enseñamos que no se está refiriendo a eso la palabra, ¿verdad? Más bien se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, y ahora con el nuevo pacto, ¿verdad? Es el espíritu que vivifica. Entonces debemos de aprender que cuando estudiamos hay diferentes tipos de contexto, ¿verdad? La vez pasada, la clase pasada, vimos el contexto gramatical, que hay que investigar las palabras y que a veces las versiones modernas nos ayudan a qué es lo que dice esa palabra, como estuvimos viendo la vez pasada, talabarte. Entonces a veces yo no sé si hay personas que entienden qué es, pero la mayoría creo que no entendemos, que era un cinturón, ¿verdad? Entonces ya vimos el contexto gramatical. Ahora estamos viendo el contexto textual, y eso es qué dice la Biblia antes de ese versículo y qué dice la Biblia después de ese versículo. Y también, como dijo el pastor, el capítulo y toda la Biblia, ¿verdad? Pero el textual es principalmente ver antes y después en el capítulo, ¿verdad? Pero si hay alguna duda, lo podemos ver en otros libros o lo podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo que nosotros sabemos que es un error terrible. Y escúchenme, lo voy a decir todo para que me logren entender lo que quiero decir. La Biblia dice, amémonos unos a otros, es correcto, ¿verdad? Entonces, ahí los líderes sectarios apuntan esos versículos que hablan amémonos unos a otros, y después usan el pasaje donde dice que debemos de someternos a nuestros pastores. Usted sabe que Hebreos dice esto, ¿verdad? Entonces, debemos de obedecer. Y después el líder sectario va dando enseñanzas y dice, bueno, la Biblia dice que nos amemos y yo soy el líder y me deben de obedecer, y las esposas de ustedes deben también vivir conmigo y ustedes me deben de obedecer porque yo soy el pastor y porque la Biblia dice amémonos unos a otros. Y la gente, claro, la gente está en una secta, están cegados, y ellos dicen, pues es verdad lo que dice el pastor, que debemos de amarnos unos a otros y que debemos de obedecerle a él, y él nos está diciendo que él tiene que convivir con nuestras esposas o hijas. Entonces, cuando nosotros vamos a otros libros de la Biblia, dice que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo marido. Así es que allí ya está tirando por el suelo. También la Biblia habla de la fornicación, del adulterio. Entonces, si se fijan, ese pasaje que dijo o dos que dijo están fuera del contexto. Ahora, si los vemos, aparentemente sí, amémonos unos a otros, ahí está. Obedezcamos a los pastores, ahí está también.
Entonces alguien puede decir, no, pues si es que el hombre tiene razón, pero hay que ver el contexto de la Biblia entera. Cuando vemos adulterio, fornicación, cuando vemos que el hombre solo debe tener una esposa y la esposa un esposo, y ya está tirando por el suelo lo que ese hombre sectario está diciendo, ¿verdad? Por eso es que es importante poder ver el texto, pero poder ver el contexto del libro, de los otros libros, de toda la Biblia. Y eso pues les decía que para nosotros que ya andamos años en el Evangelio, pues ya sabemos que no nos van a engañar, pero de esa manera usan en realidad los líderes sectarios, agarrando un texto, y la gente como no conoce la palabra, entonces ellos se dejan engañar. No sé si el hermano Danilo tiene algo más que decir, o los hermanos, mi hermana Jenny, Gerardo, Castellano, nos seguimos. No, estamos bien. ¿Todo bien? Estamos Ok. bien. Bien, Entonces, bien. vamos a continuar pues con el material. Ok, entonces acuérdense que la primera regla o principio era el contexto gramatical. Aunque ya lo vimos, solo quiero recordarles que el gramatical tiene que ver con las palabras, ¿verdad? Porque acuérdense que muchas de esas palabras venían de hace más de 2000 años y aún cuando las tradujeron en el tiempo de Casiodoro de Reina y eso, habían palabras en el español que eso pues ya cambió, ¿verdad? Para nuestro tiempo. Y ahora la segunda regla o principio es En el resumen, contexto textual. en resumen, lo que decía el... ¿Aló? ¿Aló? Sí. En resumen, lo que decía el concepto de la primera regla es buscar el sentido más natural del texto, ¿verdad? Correcto, pero la cosa es investigar Ajá. algunas palabras que hayan difíciles o algunas oraciones que no podamos entender para poder darle el sentido correcto, ¿verdad? Esa es la idea, Sí. porque casi todo es darle el sentido natural en cualquier contexto que sea. Entonces el gramatical tiene que ver con investigar las palabras que puedan estar, que no se entienden fácilmente, ¿verdad? Como decir concupiscencia. Mucha gente no sabe qué es eso. Entonces nos vamos a la parte gramatical y hay algunos que profundizan más en ver cuál es en realidad el verbo, el adverbio, pero eso ya pues es más profundo. Pero sí, en resumen, la parte gramatical es que investiguemos las palabras que puedan ser difícil de poder entender. Ok, seguimos. Entonces estábamos diciendo el contexto textual. Aquí hablamos del contexto del versículo que estamos estudiando. O sea, lo que dice antes y después del texto. El contexto es lo que está con el texto, antes y después. Es la intención bajo la cual se dice, ¿verdad? Entonces uno puede leer una carta que alguien le envía a otra persona y no la lee toda, sino que lee solo una parte, y si no leyó toda, esa parte la puede sacar de su contexto, y así es la Biblia, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos ejemplos que el pastor puso Filipenses 4:13, pero hay muchos pasajes donde nosotros podemos ver en realidad, entender, hay que ver antes y después qué dice. Pero hay un pasaje que está aquí ya pronto, que muchos lo usan algunos, especialmente
los que están en pecado, que hablan mal, a veces usan este texto de la forma como se lo voy a enseñar aquí. La Biblia, como un libro sagrado para millones de personas, contiene una riqueza inmensa de historias, profecías, leyes y enseñanzas. Sin embargo, comprender su mensaje en toda su profundidad requiere un enfoque cuidadoso que consiste no solo en el texto en sí, sino también su contexto. Ahora, recuerden que hay varios contextos, hermanos. Ya vimos el gramatical, ahora estamos viendo el textual, después vamos a ver el histórico. Entonces es bien importante porque cada una de las cosas nos va ayudando y como dijo el pastor ahorita, no sean vagos, dice, hay que estudiar. Entonces no solo está el contexto de la gramática, no solo está el contexto del texto, hay otros contextos y es importante que entonces nosotros podamos ir comprendiendo. ¿Qué se entiende por texto y contexto en el estudio de la Biblia? Digamos que ya lo dijimos, pero vamos a ver qué dice aquí. El texto en el estudio de la Biblia se refiere a las palabras exactas, frases y versículos que están escritos en ella. Son las declaraciones directas de la Sagrada Escritura. Por otro lado, el contexto se refiere al entorno o las circunstancias en las que se produjo una determinada parte del texto bíblico. Por eso el pastor hablaba de que qué le estaba pasando a Pablo cuando está diciendo todo lo puedo en Cristo que este es el versículo. Pero el contexto dice se refiere al entorno o las circunstancias en las que se produjo una determinada parte del texto bíblico. Incluye el trasfondo histórico, cultural, geográfico y a veces literario. Hermanos, hay alguien que tiene el micrófono encendido. La comprensión del contexto es esencial para entender correctamente el significado de cualquier texto. Todo esto es lo que hemos venido diciendo, todo esto es lo que el pastor dijo en ese video. ¿Cómo interpretar correctamente los versículos bíblicos considerando su contexto? Para interpretar correctamente los versículos bíblicos considerando su contexto es crucial seguir estos pasos. Conocer el autor del libro. Este aspecto es importante para entender la perspectiva y el propósito de los textos. Identificar a quién está dirigido el texto. No es lo mismo un mensaje para una persona específica que un mensaje para una comunidad o para todas las generaciones. Saber en qué momento histórico se escribió. Los eventos históricos pueden influir en el mensaje del texto. Analizar el capítulo completo. Un versículo puede tener un significado diferente si se lee en soledad o dentro de su contexto. Es vital leer el capítulo completo. Comparar con otros versículos de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. Comparar versículos similares puede ayudarnos a comprender mejor el mensaje. Recuerda siempre orar por sabiduría y entendimiento al leer la palabra de Dios. Aquí hay un ejemplo que yo no sé si ustedes han escuchado a alguna gente decir esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo puede decir hasta un fornicario que está en la iglesia. Dice, a mí no me digan nada, ahora pues, ninguna condenación hay, pero no leen lo que sigue, sino que se quedan aquí
en esa parte del texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y alguien puede decir, amén, amén, así es. Pero el pasaje dice lo siguiente, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí ya la cosa cambia, hermano. No es para cualquiera, en realidad. Si la persona está en pecado, hay condenación. Pero si la persona anda conforme al Espíritu, entonces no hay condenación para él. Pero yo, en mi experiencia que llevo como cristiano y pastor, hay personas que en realidad andan mal y ellos dicen, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, y ahí lo dejan. Y el versículo continúa, ¿verdad? Esto solo es un pequeño ejemplo de, en realidad, que hay personas que se quedan en una parte y no leen lo demás, y este pasaje es bastante claro para mí que debemos de leerlo. Y es más, podemos leer antes y podemos leer después, pero en sí el mismo pasaje ya nos está diciendo que para los que andan en la carne hay condenación. Para los que andan conforme al Espíritu Santo no hay condenación. Ejemplos de contexto textual. Primera de Corintios 15, 19. Este es un versículo que los testigos de Jehová usan y lo sacan de contexto. Mire lo que dice, hermano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que aquí el pasaje parece que da a entender que no solo debemos de esperar en Cristo en esta vida, quiere decir que hay más, no solo Él. Los testigos de Jehová dicen que no solo hay que esperar en Cristo en esta vida, sino en la organización de los testigos de Jehová. Oigan bien cómo este pasaje, porque exactamente eso es lo que dice el verso 19, hermano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea que hay que esperar en otro o en una organización, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y los testigos enseñan entonces ellos, si vos solo esperás de Cristo ahora que estás vivo, estás perdido. Eres digno de conmiseración, dice la misma Biblia, porque debes de esperar de la organización de los testigos de Jehová. Cristo no es suficiente, según ellos, esto dice este pasaje. Ahora, miren lo que dice en otra versión. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Esto ya nos está ayudando a entender. En realidad que Cristo no solo nos va a ayudar ahora, sino que nos va a ayudar toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Y esta versión de traducción del lenguaje actual entonces nos está ayudando. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros, porque él, en realidad el problema es que en Corintios habían pensamientos de que ya los que habían muerto no iban a resucitar y que así les esperaba a todos ellos, entonces que no había esperanza. Y Pablo le está diciendo, miren, si ustedes creen que Cristo no les va a ayudar solamente ahora en vida, pues están perdidos, porque es por toda la eternidad que Él va a ayudar. Dice Primera de Corintios 15, 12, aquel era 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Eso era parte de lo que Pablo les estaba diciendo primero.
porque ya la iglesia estaba creyendo. Fíjense el contexto, que en el 12 está hablando de que si Cristo no resucitó, pues de nada sirve. Entonces dice, algunos de los corintios estaban creyendo algunas falsas doctrinas, y entre ellas que no iba a haber resurrección, que al morir terminaba todo. Entonces Pablo les aclara que no solo en esta vida terminaba todo, sino que había resurrección. Por eso les dice que no hay que esperar solo en esta vida de Cristo, sino en la eternidad o para siempre. Seguimos viendo, ahora miren lo que dice el mismo pasaje, porque estamos viendo el contexto anterior. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo le reafirma que hay vida después de la muerte, que estaremos con el Señor Jesucristo siempre. Y después viene el verso 19. Por eso el verso 19 les dice que no esperen de Cristo solo ahora que están vivos, sino aún después de la muerte. Los testigos de Jehová sacan de contexto ese texto, ¿verdad? Ellos lo dicen claramente, que si esperas de Cristo nada más, dice, eres digno de lástima, porque también la organización de los testigos, pero no está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando que no solo en vida esperamos de Cristo, sino que también más allá de la muerte, en la eternidad. Veamos lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios porque fue creado como el primogénito. El primogénito quiere decir el primero. Pero también para los judíos quiere decir el más importante. Entonces la Biblia no está diciendo que Él fue creado primero, porque si la Biblia dijera que Cristo fue creado primero, entonces Él no es Dios. Él es igual que cualquier ser humano. Dice, aunque aquí mismo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, nadie más es la imagen de Dios. Hermano, en realidad alguien tendría que estar loco para decir que Él es la imagen de Dios. El único como imagen aquí en la tierra, digamos, es el Señor Jesucristo, que lo dice el pasaje. Primogénito en el contexto de los judíos quiere decir primero, pero también quiere decir el más importante. Entonces, de toda la creación, Él no fue el primero en ser creado, Él es el más importante, porque en otros pasajes de la Biblia dice que Él es el creador de todo. Así es que Él, por eso es que hay que revisar la Biblia entera, otros pasajes, porque no es posible que la Biblia dice que por Él fue creado todo y para Él fue creado todo, y no es posible que se diga que Él es el primer ser creado, sino que cuando habla que es el primogénito de la creación, está diciendo que Él es el más importante porque Él es Dios. Se está hablando de Cristo en ese momento. Veamos el contexto que sigue. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Entonces no puede ser que Él fue el primer ser creado. Si Él más bien creó todo, ¿verdad? Porque es un mismo Dios. Entonces Él no es el primogénito
hablando de que fue el primer creado, sino que es el primogénito porque Él es el más importante siendo Dios. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, oiga bien. Entonces Él no fue creado primero, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de todo, el primero en todo. Él debe de tener la preeminencia, porque Él es Dios. Entonces, el ver el contexto, hermano, nos ayuda, porque en realidad, en este caso pongo el ejemplo de los testigos, pero puede ser cualquier doctrina que esté diciendo algo. Aquí dice que Jesucristo no es Dios porque Él fue un ser creado como los seres humanos. En realidad no dice eso, sino que Él es el más importante. Y después aquí el contexto nos está aclarando que Él es el creador de todo, porque Él es Dios, ¿verdad? Y Él es creador de todo. Al Señor Jesucristo lo miran como un hombre común, y Pablo afirma que Él es Dios, es la imagen del Dios invisible, Él es antes de todas las cosas. Cuando la Biblia dice, yo soy el alfa y la omega, que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega el último. Y dice, yo soy el primero y el último. O si dice, Él es antes de todas las cosas, eso significa que Él es eterno, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos han tenido gran respeto a Abraham como padre. Y cuando Cristo hablaba con ellos, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos decían, ¿y qué gente farsante que viene a decir eso? Porque Él es Dios, antes de todas las cosas, entonces Él es eterno. Así es que aquí, hermanos, podemos estar viendo, ¿verdad?, cómo es que debemos de revisar los pasajes antes, los pasajes después, para poder entender lo que en el mensaje de la palabra de Dios en realidad nos quiere decir. Es importante. Ahora, esto necesita estudio, ¿verdad? Esto necesita estudio. Entonces, yo le decía a un hermano, ¿qué tal los mensajes que ya están preparados por otros pastores? Pues esa es como una comida recalentada, porque yo tengo que estudiar, yo tengo que investigar, yo tengo que ser responsable de lo que voy a decir, ¿verdad? Tal vez cuando yo no había recibido esto, pues por ignorancia, pero si ahora estamos aprendiendo esto, tenemos mayor responsabilidad, sin dejar de orar, sin dejar en realidad de meditar la palabra, que esas dos cosas son las más importantes, pero tenemos que estudiar. O sea, ahora estamos aprendiendo de qué manera, y seguiremos aprendiendo, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que además del contexto gramatical, está el contexto textual. Significa revisar antes y después, revisar todo el capítulo si es posible, revisar todo el libro si es posible, revisar otros libros de la Biblia si es posible, para poder encontrar qué es lo que quiso decir el agiógrafo, el escritor original de la Biblia. Primera de Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Los mormones dicen que Jesús es un Dios y que todo ser humano que sea mormón llega a ser Dios como Jesús. O sea, los mormones no ven a Jesús como el verdadero Dios. Ellos dicen que es un Dios con minúscula, y que por haberse portado bien, por haber tratado de llevar una vida
que agradara al Padre, entonces por eso es que Él llegó a ser un Dios, ¿verdad? Y usan este tipo de pasajes para decir que hay muchos dioses y que en realidad Jesucristo es uno de ellos. Veamos el contexto, 1 Corintios 8, 4, 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo que dice nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, los dioses son falsos. Solo hay un Dios verdadero. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, dice que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo afirma que hay un solo Dios y que todos los demás son falsos, porque tratan de usar, es más, yo no sé si usted ha escuchado algunos predicadores supuestamente cristianos que dicen que nosotros somos diosesitos, somos dioses en minúscula. Entonces dicen así, por ejemplo, si vos te llamas Carlos, tu hijo le pusiste Carlos, él es Carlos Junior. Si tú eres hijo de Dios, tú eres Dios también, en minúscula. Y la Biblia dice que son falsos, ¿verdad? Le llaman Dios, ellos se llaman dioses, pero son falsos. Entonces aquí pues podemos ver, dice, si podemos, debemos ver el contexto del libro. Hay que descubrir el propósito y el tema del libro que nosotros estamos estudiando. Vamos a ver un ejemplo del Evangelio de Juan. Juan 20, 30, 31. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Por estas se han escrito pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así es que aquí el escritor dice, por esto es el propósito de escribir este libro, para que crean en Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tengan vida eterna. Pero a mí me llama la atención porque hay algunos, como los católicos. Una vez me dijo un niño en Honduras, maestro, dice, hay ustedes los evangélicos, dice, no respetan la Biblia. Porque, por ejemplo, dice, María hizo también milagros como Jesús. Y Jesús hizo muchas cosas, dice, también con María, pero no están registrados. Ahí lo dice en la Biblia, que no quedaron registrados, pero son verdades. Ahora, acuérdense que nosotros no podemos quitar ni poner a la palabra de Dios. Es verdad que Cristo hizo muchos milagros que no están registrados, muchas señales, sí es verdad. Pero por algún propósito Dios no permitió que quedaran registrados. No podemos aceptar porque no podemos agregar ni quitar a la palabra. Miren, quiero que veamos dos puntos en este pasaje. Dice que Jesús hizo otras señales que no están registradas. No aceptamos ninguna doctrina que nos digan que ellos enseñan algunas cosas que no están en la Biblia, pero que Jesús las hizo. No aceptamos. Por algo no quedó registrado. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la Biblia registra algunos apuntes de Cristo hasta adolescente, hasta los 12 años. Pero hay otros escritos
que dicen que hizo él a los 15, a los 16, a los 18. No, nosotros no aceptamos eso porque no quedó registrado en la Biblia. Y después dice el 2, aquí vemos que un gran propósito del por qué se escribió el libro, él lo manifiesta en este pasaje y dice que es para que conozcamos a Cristo. Juan 21, 25. Este es otro también que usan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces hay algunos que se agarran a eso, hermano, para decir que ellos enseñan cosas que Cristo las hizo, pero que no están registradas, pero como son verdad, ellos la tienen. No, si no está registrado en la Biblia, no es verdad. No importa que lo diga el superpastor, no importa que aparezca un ángel diciendo algo, el mismo apóstol Pablo dijo, si aún yo o algún ángel o otra persona viene con un evangelio diferente, es una maldición. Entonces aquí vemos claramente que no podemos aceptar que saquen del contexto lo que están diciendo este pasaje y que digan que ellos enseñan esas cosas que no se escribieron. No podemos aceptar que nos digan que ellos saben de algunas cosas que no se escribieron. La Biblia asegura que no podemos quitar ni poner a la palabra de Dios. Sugerencias para encontrar el contexto. Ante cualquier duda, lee el capítulo entero donde está el texto. Presta atención lo que dice antes y después del texto. Haz observaciones y preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿De qué está hablando aquí el escritor? ¿Cómo se relaciona con todo el capítulo? Si se puede, sería bueno leer todo el libro de la Biblia completo. Esfuérzate por descubrir el tema y el propósito. Y podríamos decir lo de siempre, que es de lo más importante, orar y meditar en la palabra de Dios y estudiando con estos principios que nosotros estamos aprendiendo. Así es que ya para terminar, me gustaría escuchar sus observaciones o preguntas acerca del contexto textual. ¿Quién es el primer valiente o primera valiente? ¿No vinieron los valientes hoy? Hermano Gerardo. No, pues, pastor, mire, más clarito usted lo acaba de explicar, en verdad. En pocas palabras, hay que leer todo el capítulo para poder entender todo el texto del que se va a predicar o de lo que se va a hablar, ¿verdad? Es como lo que le estaba diciendo al principio, que de lo que estaba enseñando también el otro pastor de Filipenses. Sí. Disculpe que retroceda un poco más, no, pero bueno. es que yo lo hice en ignorancia, ¿verdad? Porque no leí, ¿verdad?, de qué hablaba Pablo, sino que me fui por la frase que dije yo, a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, poniéndome a pensar en cosas materiales, por decir así, en lo secular que yo hago, ¿verdad? En el tipo de trabajo. Pero ya al tiempo, pues vine a ver que pues hablaba de otras cosas, pero ahora pues le doy otro significado al texto que yo escribí en mi camisa. Pero me gustó mucho lo que usted leyó ahorita al final, pastor, para poder ser efectivos en una prédica, que el Señor respalde la ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo que nos llene, nos guíe para poder decir con seguridad, no lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. En qué momento lo dice,
por qué lo dice, para poder llegar a la cabalidad del tema, ¿verdad? Poder finalizar bien el tema sabiendo de qué se está hablando. Así es. Por lo menos hay que acercarse lo más que podamos, ¿verdad? Correctamente, sí, sí, sí. Lo más que podamos. Muy bien, ¿hay alguien más que quiere mencionar algo, hermanos? Quedamos un poco claros con el contexto textual. Mi hermano. Bastante. No, estamos claros, clarito. Bueno, muy bien, ¿alguien más? O ya terminamos. No, yo pienso que está claro. Sí. ¿Verdad? Y todo. Ok, muy bien. Hay que pues ir. Acuérdense, yo creo que no sé si fue en homilética o en esta que les dije. Aún hay más, hermano. Aún hay más. Por ejemplo, el pastor puso el ejemplo en Filipenses, yo puse un par de ejemplos, pero hay más. Hay más. Lo bueno es que tengamos la clave de poder entender, ¿verdad? Que hay que ir a buscar antes y después, hay que ir a buscar al capítulo, hay que ir a buscar a otros libros. Entonces, esa es la idea, porque hay más textos que la gente saca de contexto. Entonces es importante que nosotros en un futuro o ya vayamos investigando aún más, ¿verdad? Vayamos estudiando y lo vayamos practicando, hermano, viendo. Por ejemplo, usted escuchó ahorita lo de Filipenses que habló el pastor, capítulo 4, de una revisada todo para que pueda comprender que él dijo esto y usted va a decir, wow, está clarito, está muy claro. Entonces, pues, pero la cosa es que lo hemos oído en el púlpito desde hace años, ¿verdad? Todo, pues, y la Biblia eso dice, pero hay que saber el contexto, ¿verdad? El contexto del por cual lo está diciendo. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a explicar algo, hermano. Yo, cuando todavía no era pastor, éramos líderes, mi esposa y yo, de una célula. Esta célula llegó a veces hasta llegar como a 40, 50. Ya parecía una iglesia pequeña. Y entonces ahí empezó a llegar a un muchacho drogadicto. Y fíjense que el pobre a veces me daba pesar porque llegaba de corbata y todo y al día siguiente andaba tirado con droga. Entonces yo lo abrazaba y él me decía, ¿por qué me abrazas si yo soy hipócrita? Ayer estuve ahí alabando a Dios con una corbata y con la Biblia y hoy ando drogado. Yo le decía, es que Dios te ama, hermano. Dios no te quiere ver así. Y por eso yo te abrazo, le digo. Dios quiere restaurarte y sanarte. Bueno, a un par de meses de estar en la célula, ahí iba mejorando un poquito. Y de repente alguien lo invitó a una iglesia, a una mega iglesia que había en Tegucigalpa. Y entonces él vino a hablar conmigo y me dice, fíjese, pastor, me dice, hermano, me dice, yo ya no voy a venir aquí a su célula, me dice. Ah, no, le dije, pues está bien, como tú decidas. ¿Sabe por qué? Me dice, no, le digo, no sé. Es que fíjese que el pastor me dice, estaba predicando que hay que desarrollar la fe. Y fíjense que él en medio del mensaje dijo, Dios me pidió que fuera a predicarle a una montaña, a una gente. Pero yo, dice, tenía un carro pequeño. Entonces yo en fe le dije a Dios, si me está llamando para ir a la montaña, dame un carro 4x4, porque yo no puedo ir allí. Entonces dice, allá como a los 2, 3 días, no sé cuánto, me llamó un hermano empresario. Pastor, dice, Dios me dijo que usted necesita un carro 4x4. Yo se lo voy a comprar. Vamos a escogerlo, dice, el que usted quiera.
y se lo compró el hermano, ¿verdad? Yo no creo que el pastor estaba mintiendo, era verdad. Entonces, ¿saben lo que me dijo el hermano? Estando ahí, dice, en el culto, en esa iglesia, pero él todavía andaba en droga. Yo le dije a Dios, te doy un mes para que me deje una casa en las lomas del Guijarro. Las lomas del Guijarro solo viven gente rica, hermano. Y él le dio un mes a Dios. Entonces, imagínense, y si él hubiera sabido de Filipenses 4:13, él hubiera dicho, es que yo todo lo puedo en Cristo y él me va a dar la casa. Y yo le dije, hermano, mira, Dios está interesado, le digo, en formar tu vida. Entonces usted me dice, ¿no cree que Dios le puede dar a una casa a uno? ¿Cómo no? Pero si Él te diera la casa, le digo, no estás preparado, porque ahí va a ser un centro de droga y de prostitución y a saber de qué más, porque ni siquiera, le digo, te has entregado a Cristo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que él creía que era solo decir, solo hablar, solo decretar, pero la cosa no es así, ¿verdad? Sino que vamos en un proceso de formación. Yo creo que Dios puede dar una casa, si lo creo. Eso en realidad yo lo creo al 1000%. Después de que no tienes nada, te puede dar una y dos y lo que sea, pero no es solamente así de declararlo. Entonces es importante, hermano, para mí, yo me alegro poder compartir un poquito. Y quiero decirles algo. Cada video que yo les pongo lo he buscado por horas, hermano. Porque hay otros que hablan otras cosas que no tienen nada que ver, ¿me entienden? Entonces yo lo busco por un lado, por otro, y todo lo que voy a darles de enseñanza también, y en parte a mi experiencia que Dios me ha dado, me ha ayudado, y a mí me alegra poder compartir con ustedes lo poco que yo he aprendido del Señor, y los animo a que sigan, y los felicito de verdad. Llevamos meses ya, hermano. Y han estado ahí, yo sé que con dificultades, porque ahorita en todo el mundo hay dificultad. Entonces yo, pues más bien les felicito a ustedes y les animo, porque mi deseo es que nadie les engañe. Mi deseo es que más bien ustedes sean de bendición para otros, que lo que ustedes reciban lo puedan dar a otros, ¿verdad? Así es que, y decirles una cosa antes de orar. Gracias a Dios estamos grabando el mensaje. Así que lo vamos a poner. Y el mensaje pasado que no lo grabé, si Dios permite en esta semana se lo voy a grabar para que lo puedan tener. Porque me parece que por escrito está bien, pero un video como este nos ayuda más. ¿Verdad? Yo mismo lo puedo volver a ver, hermano, y me ayuda porque ustedes dicen cosas que el Espíritu Santo les está usando. Y yo mismo estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque aprendemos siempre, siempre de parte de Dios. Así es que vamos a orar para dar por terminado. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes. Oremos, hermanos. Padre, gracias en esta hermosa noche porque aprendemos, Señor. Queremos honrarte, Padre. No queremos falsear tu palabra. No queremos andar diciendo cosas que nosotros creemos. Queremos que tú nos ayudes, Dios amado, a acercarnos a tu palabra, a estudiar tu palabra, a no ser vagos, Padre, sino que a prepararnos, a orar, a meditar la palabra, a estudiar, porque lo necesitamos, Padre. Te damos gracias. Y yo te pido que bendigas cada hogar aquí representado y también de mi hermano Darío, que hoy nos pudo estar en la clase. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
Feliz noche. Bendiciones, Buenos días, pastor. buenas Muchas noches. gracias. Bendiciones, bendiciones. Manitos, bendiciones. ¿Cómo usted esa clase? Es de verdad importante, hermano.